Álvaro Ramos Marino. La familia Ramos lleva 150 años en el barrio San Bernardo, que era antiguamente el barrio Santa Bárbara. Entonces a eso le han cambiado los nombres. En cuanto a la historia de Gaitán, Gaitán era una persona que era conocida de la familia de nosotros, porque yo pertenezco a Dios gracias a una familia pudiente, me salvé en ese caso, porque cuando uno es de familia pobre corre mucho riesgo. Entonces conocí de cerca la historia de Gaitán. De esto hay muchas versiones, ¿no? Hay versiones políticas, versiones económicas, versiones internacionales, versiones nacionales. Entonces, en cuanto a Gaitán, pues él era un político que en realidad era un poquito molesto ante las clases, como dicen ellos mismos, ¿no? Las oligarquías. Sí. Digo que yo no soy un fanático político. Yo sencillamente lo que llegue a decir lo digo basado en más bien los conocimientos y en la historia, en el ambiente que he sentido socialmente en Bogotá hace muchos años. Como les decía, Gaitán era un político que él intentaba como implantar un movimiento algo socialista, ¿no? Él no era, pues él decía que él en sus discursos decía que era de izquierda. Pero, es decir, usted sabe que, como se decía en esa época, echarle la chusma encima al estamento, pues eso es un poco complicado. Entonces él gozó de mucha popularidad y decía que él tomaba cerveza, jugaba tejo, todo eso era cierto. Todavía hay gente viva, ahí hay un señor que se llama Villamil, me parece que es por allá abajo, que todavía conserva fotografías del tiempo cuando Gaitán iba a jugar tejo allá. Con la familia de nosotros también se relacionó. Yo soy pariente de un médico famoso que hubo aquí, que se llamó Álvaro Ramos Murillo, que fue senador de la República. En ese tiempo parece que los políticos eran un poquito más honrados y más ilustrados, porque según se ve ahora lo que hay es un grupo de nulidades intelectuales que no se llegan sino a robarse la plata del país. Hablemos con franqueza. A usted le interesa mucho el tema de Gaitán histórico, ¿no es cierto? Bueno, se había pensado, aquí habían dos fuerzas políticas muy fuertes en esa época, en el 48, que era el conservatismo y el liberalismo. Lamentablemente el liberalismo perdió las elecciones con Gaitán y con Turbay, porque el Partido Liberal se dividió en el año 46, más o menos, 46. Eso fue la causa por la cual Mariano Ospina Pérez ganó el poder. El asunto de Gaitán, pues él era un líder político, pero el problema de Gaitán era que Gaitán no era sino uno solo. Si hubieran existido 1000 Gaitanes, de pronto habría podido ser un cambio social. Es que los cambios sociales no se hacen con una sola golondrina, porque asesinan el líder y se acaba el movimiento político. Él tenía buenas intenciones, ¿no? Pero lamentablemente este ha sido un país aparentemente fanático. Usted sabe que es un fanático, ¿no? Un partidario exaltado muchas veces de unas causas que no conoce. Entonces se enfrentaban las fuerzas, ¿no? Liberales y conservadoras. Y para decir, por ejemplo, usted sabe que lo que él pretendía, pues, como una transformación social. Nada fácil en el tiempo, porque había una especie de puja política entre liberales y conservadores. Es decir, en vez de ponerse de acuerdo y admitirse unos a otros, entonces se agarraban a machete, bala y a puñaladas. Eso ocasionó con el tiempo que Gaitán fuera visto como un peligro para el estamento, ¿no? para el sistema. Y el asesinato de Gaitán depende desde el punto de vista que lo mire. Si lo mira un conservador, de pronto dice que lo mató Fidel Castro o que lo mató el comunismo para fomentar la anarquía. Y si lo vista desde el punto liberal, entonces el liberal dice que lo mató la oligarquía conservadora. Y si usted habla con Gloria Gaitán o cualquier, no, eso lo mató Ospina Pérez, lo mandó a matar Ariano Gómez. En todo caso, el hombre apareció asesinado. En mi concepto personal, de lo vivido y de lo leído, sí tiene mucha influencia el asunto. Fue que se creó un ambiente negativo en contra, porque yo me acuerdo que en los colegios yo alcancé a estudiar en un nivel de estrato alto, ¿no?
y en los colegios había como un ambiente que decían, a Gaitán lo van a matar. Entonces como que se creó una conciencia social que había que matar a Gaitán. Sin embargo, es decir, para un crimen todo suma, ¿no? Otros dicen que fue un espontáneo que se llama Roa. ¿Cómo era que se llamaba el tipo ese? Juan Roa. Entonces decían que era un fanático, que lo había matado. Que no, bueno, cada uno tiene su posición porque como nunca se pudo demostrar exactamente, aun cuando hubo muchas investigaciones, al fin y al cabo, como pasa aquí en Colombia, que el 99% de los magnicidios quedan impunes. Entonces aquí está impune el crimen de Gaitán, el crimen de Galán, bueno, una cantidad eso, casi la mayoría de esos crímenes quedan en la oscuridad. Como le decía, la muerte de Gaitán se puede considerar según quien la mire, ¿no? según su sesgo político. Y al fin y al cabo, pues no hay nada claro. Pero yo creo que fue un crimen de Estado, porque lógicamente había ciertas prelaciones. Óigase bien que yo no soy liberal ni extremista ni de izquierda, no lo soy. Soy sencillamente casi como se dice democrático, pero no el centro democrático, sino democrático, es decir, veo las cosas lo posible imparcialmente. Entonces parece sí que fue un crimen de Estado. Listo, ahora vamos como su edad y en ese momento como tal, cómo lo vivió su familia y directamente cómo les afectó a ustedes, ¿sí? Bueno, la edad mía, como usted puede ver, tengo 71 años, tenía menos de 10 años cuando ocurrió eso, pero eso no quiere decir que uno sea bobo, ¿no? Porque hay gente que a los 2 años ya tiene los ojos abiertos y parecen niños, pero ya son maduros. Entonces, me dice que cómo se vivió, no, pues es decir, eso siempre hubo como, mire lo que sucedió. Pues siempre ocurre que hay como, ¿cómo se llama eso? Como excitación, como cuando usted ve que pierde Colombia el partido anoche con Paraguay. ¿Alteración? Hay como exaltación y no sé qué otra cosa. Hubo en realidad un impacto social bastante fuerte, ¿no? Entonces, si se pretendía hacer una revolución de tipo social, pues no tuvo dirigencias, porque el mismo Darío Chandía dijo, ¿y el poder para qué? Entonces el asunto, los liberales en realidad no estaban preparados como para una revolución social. Fíjese usted que en el momento que asesinaron a Gaitán, mucha gente invitó a los directorios liberales para que hicieran una revolución y tumbaran a Mariano Ospina Pérez, que era el presidente que estaba actualmente en ejercicio. Entonces, nosotros los colombianos, por idiosincrasia, somos improvisados. El colombiano no es planificado ni metódico, ni hace proyectos. En todo somos improvisados, desde el presidente Juan Manuel Santos hasta el último indigente de la calle. Mire usted, por ejemplo, cuando los dirigentes los toman por sorpresa los hechos. Entonces, por ejemplo, ese caso del Aguas Marinas y Submarinas, ese pleito con Nicaragua. Entonces, se lavan las manos y dan la imagen, por ejemplo, esta canciller que tenemos, dicen que esa mujer no sabe ni dónde está parada. Entonces, desde que los tomó casi por sorpresa el hecho de que Nicaragua acudió a la Corte Constitucional para robarse 75.000 kilómetros cuadrados de aguas marinas y submarinas. Con esto quiero decir, volviendo al caso de Gaitán, que usted me pregunta la idea cómo se sintió. Pues lógicamente somos muy amigos de volvernos locos. Y entonces la gente empezó a quemar edificios y a quemar buses y a quemar el tranvía. Entonces, pero eso esa no es una revolución planificada, porque inclusive el Partido Liberal tuvo la oportunidad de haberse tomado el poder, porque lo alcanzó a apoyar gran parte de la Policía Nacional y aún el Ejército. Pero claro, lógicamente que la idea es que el Ejército Nacional está hecho para defender otras profesiones. Entonces se formó pues ahí como un estira y afloje, hasta que al fin se impuso el orden y la institucionalidad. Eso más o menos en rasgos generales aquí podríamos hablar de Gaitán hasta de los discursos de Gaitán, por ejemplo, la restauración moral y política y económica del país. Esos son unos temas supremamente largos, pero en realidad aquí
visto, es que aquí no se trata de ser alevosos y subversivos y meter bombas. Es que aquí la revolución se hace con trabajo, no con bombas ni con fusiles. Entonces, esa sería la... Listo, ahora sí vamos con las preguntas. Entonces graba y tú la historia. Eso lo puedo ir a oír yo ahorita, sí. Sí, claro, sí, señor. Qué buenas disparates que hablé. ¿Qué pregunta? ¿Cuál fue la relación de su familia con Gaitán? ¿Cómo se conocían? Pues- Esa es la pregunta primero. Pues mire, yo tengo unas fotos allá, estaba yo pequeño, yo soy de una familia Ramos Murillo. Nosotros, este Álvaro Ramos era muy amigo de Rojas Pinilla, que era mi pariente, un médico famoso que vivo aquí en Bogotá. Ya murió, porque lamentablemente todos somos mortales. Entonces, a pesar de que yo pertenezco a una familia conservadora y liberal, ¿sí me entiende? Casi parecido al problema que tiene Andrés Pastrana, que el papá era conservador y la mujer era liberal. ¿No? Entonces, parece que hay una gran cantidad de personas que tenemos ese problema, de que el papá es liberal y el papá es conservador y la mamá liberal, o la mamá liberal. Pero entonces, no con esto quiere decir que uno no tenga claros sus principios políticos, económicos o sociales. La relación con nosotros era que el hombre pues tenía relación con nosotros, tenemos fotos de él cuando estaba Gloria Gaitán por ahí de unos 10 años, pero usted sabe que pues, la edad acaba con todo. Y la relación no era así como pues prácticamente era una relación casi como política, como de fotografía y de salud y que muy bien y que no sé qué. Pero así como para dormir en la misma cama, pues no, hasta acá no llegamos. Listo, la segunda pregunta, niñas. Pero entonces, ¿sabes la que se escuche? ¿O lo editas? No, en la edición miramos. Pues, ¿qué cosa con pero ya lo digo, ¿cómo cree que se encontraba en ese momento Colombia en los aspectos políticos, sociales y económicos? En ese momento Colombia, en ese momento político, económico y social, pues se encontraba en una situación tal vez algo tensa, creo yo, porque hacia 1930 había recuperado el poder el Partido Liberal, porque como decía López Michelsen, el Partido Conservador no fue que se cayó, sino que estaba caído. Pues claro, cada uno habla según la parte que vea el problema. La situación económica, Gaitán alegaba mucho que ya había corrupción. Ya había corrupción porque en uno de los discursos que hace Gaitán hablaba de la Handel, es decir, eran unas empresas, unas acciones de unas empresas alemanas en las cuales él decía que los conservadores no le podían dar lecciones de moral a él porque se les veía la punta del cheque entre el bolsillo. Entonces quería decir que, bueno, en ese sentido ya había corrupción, parto de ese principio. Claro que de pronto la corrupción no fuera tan descarada como ahora, que hay sinvergüenzas que se roban, como dice la prensa, radio y televisión y revistas, por ejemplo, el ñoño Elías o el gobernador de Córdoba, que fácilmente se roba 80.000 millones de pesos. De pronto antiguamente también robaba, pero seguramente no eran tan descarados, o a lo mejor nadie los denunciaba. El asunto económico también tenía cierto, es decir, desde 1930 había habido como un cambio social en la cual se le daba como más apoyo y más protección al obrero. Es decir, como que aparecieron los sindicatos y los partidos comunistas, etcétera, etcétera. Y porque se alegaba que todo el dinero económico del país, y eso sí parece ser cierto, que hay un poco de sinvergüenza, no que se sientan, si aplastan a robarse la plata de los préstamos internacionales, que por ejemplo normalmente el país hace unos préstamos para poder hacer el desarrollo de su programa político, económico y social del que está gobernando. Entonces yo puedo decir, sin ser fanático ni político fanático, sí puedo decir que posiblemente una de las causas que
se originaron desde esa época ya había un desequilibrio social, ya había una explotación tal vez laboral, ya había unos usufructos de las riquezas del país, lo que llaman la plutocracia, ¿no? La oligarquía. Entonces, pues eso sí era cierto, porque lógicamente que hay, pero entonces eso en cuanto a cuestiones de corrupción ya había. En asunto económico, pues sí también había el problema que los dineros de las utilidades del país pues no hacían lo que se llama la inversión social. Usted cuando educa a una persona pobre, si es una persona, yo como presidente, yo veo a un pobre que no tiene un peso pero es inteligente y quiere estudiar, pues yo lo pongo a estudiar de balde hasta que haga su carrera y sea una persona útil. Fíjese lo que estoy diciendo, educación gratis para todo el mundo. ¿Cómo le parece? ¿Cuál es el político que ha propuesto eso? Yo no soy político, yo llevo aquí en esta biblioteca 56 años leyendo y algo estoy informado, el que mucho lee algo sabe. Entonces, a mí sí me parece que para evitar esa discriminación social, uno de los puntos básicos es educar a la gente a todo nivel y que queden bien educados. Así se elimina un poco lo que llaman ¿cómo se llama eso? La inequidad, o sea, la mala distribución de los ingresos en el Estado. Y segundo punto, hablando pues de asunto económico, social y político, sí hablaban ya en ese tiempo de la explotación del trabajador y que cogían y la gente la hacían trabajar y la producían. Gaitán decía que querían igualar al pobre con la máquina, que trabajara todo lo que trabajara y sin importarle su estado de salud, lo importante era que produjera. ¿Usted cree que hubiera cambiado en algo que Gaitán no hubiese sido asesinado? Otra vez, ¿Cree usted que hubiera cambiado algo en que Gaitán no hubiese sido asesinado? Naturalmente que hubiera cambiado, porque cuando una cosa no sucede, todo queda igual, pero si aparece un cambio, pues cambia. No solamente que hubiera sido Gaitán, sino cualquier otro. Entonces, él tenía buena votación, pero mire usted lo que sucedió. Los mismos liberales se dividieron y resultaron peleando. Cosa diferente que parece que el conservador es como más integrado. Fíjese usted cuando tuvo problemas, por ahí desde 1920 en adelante, cuando intervenían los arzobispos y le decía a un político conservador, ¿cómo se llama esto? Abadía Méndez o Pedronel Ospina, cualquiera de esos que aspiraban al poder. Entonces cuando había una diferencia llamaban al cardenal, y el cardenal le decía: usted gobierna de 1925 a 1930 y luego sí ya usted puede gobernar de 1930 en adelante. En ese tiempo hablaban mucho de Vázquez Cobo, de Abadía Méndez, de Guillermo León, bueno, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que sí había podido el Partido Liberal en las elecciones del 46, creo que fue cuando se cohesionó Mariano Ospina Pérez, sí había podido ganar el poder, pero no es que se dividieron lo mismo. Había una élite, por eso era que decían que Gaitán luchaba contra las oligarquías liberales y conservadoras, porque había un grupo de liberales que no les gustaban los postulados de Gaitán. Entonces por eso se dividió el partido y entonces fue cuando ganó Mariano Ospina Pérez. ¿Cuál cree usted que fue el papel del gaitanismo durante el periodo conocido como violencia? Es que la violencia, si nosotros la estudiamos, no ha terminado. Empezó desde el 48 más o menos, dicen que se acentuó más desde la época del 40, y ya decían en los discursos de Gaitán, decía que la persecución era que se hacía una persecución, ¿sabes? Este ha sido un país más bien de gente salvaje. Esto a mí no me vengan a decir que este es un país civilizado. El cerebro del colombiano está inmaduro todavía, le faltan más de 1000 años de evolución para llegar siquiera a un país europeo. Nosotros nos falta todavía desarrollo, porque esto es una raza mestiza que no ha evolucionado. Fíjese usted que de pronto ustedes dicen que yo creo en los postulados de Hitler, el mejoramiento de la raza, pero es cierto que el humano evoluciona en cerebro y todo. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta concreta, ¿qué fue lo que me hizo?
¿cuál es el papel del gaitanismo durante el periodo conocido como la violencia? Como la violencia, bueno, el gaitanismo era basado en eso, él quería, eso sí, él tenía y todo el mundo lo sabía y lo sabe, que el hombre fue condecorado por allá y se ganó un premio estudiando Derecho en Italia. En este momento no me acuerdo puntualmente los nombres de los profesores, ni la Kundum Laude, algo así, una cosa parecida que es un título benemérito que le dan a una persona por sus resultados académicos. El gaitanismo sí era ese movimiento, en ese momento, figúrese que en los discursos de Gaitán se alcanza a ver cuando hablan sobre el asunto de que estando Gaitán aún de candidato para la presidencia, ya el conservatismo dicen que estaba asesinando liberales en el campo. Es que el problema es que donde más se ha sentido la violencia es en el campo, porque vuelvo y repito, nosotros los colombianos nos falta todavía, no con esto quiero decir que tenga que ser uno una monja de la caridad ni un alcahuete de todos los sinvergüenzas que hay, pero sí no alcanzamos a sentir el problema en el campo porque estamos en la ciudad. Por ejemplo, en este momento, cuando decían que la FARC asesinaba, secuestraba, ponía bombas y mataba y violaba niñas campesinas, pues la gente de la ciudad de pronto ve con indiferencia. Es decir, nosotros los colombianos somos extremistas en el sentido de que un día lloramos y al otro día reímos, y un día somos supremamente caritativos y eso regalamos hasta la camisa, y al otro día nos ponemos a robar. Bueno, así somos. ¿Usted cuáles cree que fueron las acciones que usó Gaitán para que su popularidad creciera tanto? Es que lo que pasa es que hay un fenómeno en la política que se llama la oratoria. La oratoria es una condición en la cual usted mediante sus palabras ilusiona o magnetiza a los demás. Nosotros somos inclinados a escuchar claro que eso ya poco resultaba, eso es lo que llaman los discursos veintejulieros, que la gente habla muy bonito y eso coge una oratoria y teje una urdimbre de frases y de cosas muy bonitas que se oyen, porque es que el colombiano es como inclinado a la poesía. Entonces al colombiano le gusta que hablen bonito, pero no somos prácticos. ¿Usted cuáles creo que fueron, cuál fue el impacto que existió en la sociedad tras la muerte de Gaitán? El impacto en la sociedad tras la muerte de Gaitán, pues hombre, mire, lo que pasa es lo siguiente, según dicen, y así se sintió, ¿verdad? Un poco, porque yo en el campo también me di cuenta de que sí había como agresividad entre los dos partidos políticos, que precisamente Gaitán decía que los partidos políticos en la base se ponían de acuerdo para combatir a la oligarquía, y entonces que resultaba que se encontraba un liberal y un conservador en el campo, y entonces a usted se le incendia la casa y el otro es conservador o liberal, ¿qué hace? Pues tiene que ir a pedir auxilio al otro. Entonces ¿cómo fue la pregunta? ¿Cuál fue el impacto en la sociedad tras la muerte de Gaitán? El impacto en la sociedad, pues eso quedó ahí como una especie de rescoldo, ¿no? Como una especie de cólera y sí, una violencia como continuada. Y entonces cada uno alega que no, que la culpa la tiene el otro. En todo caso, de ahí para adelante sí hubo es decir, el impacto fue ese. Pues claro que la gente al ver que asesinaban a Gaitán, pues había mucho liberal y también extremistas que pensaban en una venganza política. Entonces eso fue lo que alimentó mucho después lo que llamó la violencia en Colombia. Según usted, y de forma concisa, ¿nos puede definir qué significó para usted el Bogotazo? ¿Qué fue? El Bogotazo es un hecho histórico, como cuando Bolívar libertó a Colombia, es un hecho histórico. Y de eso usted puede hablar años, meses y días, y no termina. Es decir, lo único que le puedo decir es un hecho histórico. Hay que tener en cuenta una cantidad de cosas económicas, sociales, políticas, el ambiente cultural, el efecto internacional, todo, es decir, eso es un tema bastante largo.
¿Usted cree que, digamos, tras la muerte, tras el asesinato de Gaitán, la gente se sintió desamparada? Pues no creo tan desamparado. De pronto sí puede haber algún sector que haya sentido desamparado, pero es que aquí la política no depende de si están desamparados o no. Nosotros normalmente somos fanáticos políticos. Fanáticos, oiga la palabra, vuelvo y la repito. Somos muy amigos del conflicto, somos violentos, tal vez es por la inmadurez, este mestizo es inmaduro, tal vez nos falta un poquitico más de tiempo, ¿no? Porque, bueno, somos muy dados a la violencia.